noches, sean bienvenidos a Cambios. Hoy con un tema muy importante. Ya saben que en los años que lleva este programa ha procurado hablar, obviamente, de todos los temas que atañen a la sociedad. Siempre se ha hablado de política, temas de interés común, temas culturales y demás, pero muy seguido ya hemos dedicado también el tiempo valioso de Cambios en todas sus repeticiones y en las redes sociales y demás, a hablar de algo muy importante que es la salud mental. En anteriores ocasiones, con algunos otros especialistas, hoy tenemos una plantilla muy completa, así lo siento yo, por la diversidad de especialidades y sobre todo por la experiencia que cada uno tiene. Algunos ya han sido invitados anteriormente, pero sin más preámbulos quisiera aprovechar bien este tiempo porque son 5 y queremos aportar un poco con el mensaje de lo importante que es cuidarnos y atender y entender que es otro punto también lo que se está viviendo en cuanto a la salud mental en Nuevo León. Así que buenas noches también a ellos y los presento en este momento. José Vieira, él es filósofo y psicólogo, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Grupo de Investigación, Identidad y Diferencia. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, muy amable por estar por acá. Elsa Delgado, psicoterapeuta, que ya en otras ocasiones también nos ha acompañado y alguien muy cercano a Cambios y a esta casa editorial. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias. Gracias también. Angélica Limón, profesora de la Escuela de Psicología de la UDEM y obviamente también especialista en estos temas. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También María del Carmen Rigale, ya es licenciada en Psicología con especialidad en Psicoterapia, fundadora de Comunati, una organización muy importante con mucho tiempo ayudando en estos temas. Bienvenida, María del Carmen. Muchas gracias. Gracias también. Martín Santos Torres, a él pues, lo tenemos constantemente en nuestra pantalla y en nuestras plataformas en una función importante que cumple en el Consejo de Seguridad de Nuevo León, pero pues su especialidad y su trabajo comienza precisamente con estos temas de salud mental. Él es también psicoterapeuta. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hoy no hablaremos de muertos y violencia y todo eso necesariamente, pero al contrario, vamos a dedicarnos este tiempo a ello. Bueno, gracias de nuevo de verdad a todos. Hay muchos temas que podrían tomar el inicio de este programa. Han pasado muchas cosas, accidentes en la vía pública con personas sometidas a un momento complicado o algunas crisis. Ha habido homicidios en familia entre algunos de los integrantes y recientemente también un movimiento que pues, pudiera ser para abrir este tema, el asunto de los Terias, que es una especie de comunidad o una acción que yo no quisiera calificar de ninguna manera. ¿Cómo interpretar? Y les quisiera preguntar, si me permite, maestro, este asunto de los Terians es cómo relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad, no hablando necesariamente de calificarlo de buena o mala manera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Claro, de hecho, ahí está, creo que un punto importante, ¿no? O sea, sí, no clasificarlo necesariamente como una problemática, ¿no? Sino más bien, pues es una forma, una expresión, ¿sí? Y pues está vinculado, creo que directamente con una situación de identidad, ¿no? De búsqueda de identidad. Y habría que entender, yo creo que de entrada, que la identidad se construye a lo largo de la vida. No hay un núcleo trascendental, único, fundamental, en el cual digamos, es que este soy yo, y realmente es inamovible, ni desde que nacemos ni a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido creo que pues sí tendríamos que plantear el hecho de que manifestaciones de esta naturaleza pues son también, podrían ser transitorias, ¿no? Porque también hay como una preocupación de decir, bueno, ¿qué tal si es algo ya que se hace inherente a la persona? Cuando realmente creo que también, pues como muchas otras facetas de nuestra vida, pues son cambiantes, ¿no? Hay una etapa, Elsa, en la que esto puede impactar un poco más, es decir, esto que estamos viendo y que difundimos incluso todos los medios e internet y demás, el asociarse o el ver esto que está ocurriendo como un fenómeno, ¿hay etapas o edades en donde puede ser un poquito más serio que en otras? Yo creo que sí. Yo creo que más bien el grupo más vulnerable pues son los adolescentes, los jóvenes que están en esa búsqueda constante de identidad, el sentido de pertenecer a un grupo, el ser validado por los demás. O sea, esa búsqueda de esa identidad los lleva a buscar o engancharse más fácilmente a este tipo de pues, situaciones, ¿no? ¿Ya hemos vivido algo así? Es decir, sí, algo parecido, tal vez no tan llamativo como lo que estamos viendo en las imágenes y lo que se ha visto en todos lados,
¿Ya ha pasado algo similar? Yo creo que sí, a lo largo de la historia, o sea, no es un evento único. Yo creo que a lo largo de la historia podemos ver como diferentes movimientos, diferentes situaciones. Va cambiando, ¿no? Va cambiando la manera en cómo se presenta o cómo se manifiesta, ¿no? En este caso, bueno, pues es muy llamativo, pero no es nuevo, no es una situación nueva. O sea, ha habido otras situaciones. No sé, se me ocurre ahorita pensar, por ejemplo, en Pokémon, ¿no? Cuando salió el Pokémon Go, se llamaba, eran situaciones masivas donde la gente salía a buscar a los parques pues los Pokémones y eran... Lo que pasa es que ahora se ha viralizado por las redes, TikTok, Instagram, no sé si se puede nombrar, ya lo dije, magnifican y se hace mucho más rápido, mucho más viral, ¿no? Antes pues no existía. Estos grupos, por ejemplo, estos grupos de Ethereum existían desde los 90s, pero eran grupos cerrados por las redes, o sea, como en grupos de internet, pero ahora se viralizó por las redes, se fue rapidísimo, así como un cerillo, ¿no? Se prendió y todos de repente estamos viendo pues personas que usan máscaras, que caminan como perros, como se consideran como lobos, y de repente pues nos alarmamos. Yo creo que aquí lo más importante va a ser no estigmatizar, no entender que no es un trastorno mental, si me gustaría decirlo. A lo mejor me estoy adelantando, pero no creo que sea un trastorno mental. Es una cuestión de una búsqueda de identidad, una manifestación, una cuestión de libertad, ¿no? Entre otras cosas. Sí, gracias. Angélica, ¿qué podríamos hacer quienes estamos cerca de personas que tienen hoy día esa idea de asociarse, esta tendencia de estar viendo y unirse a esos movimientos? ¿Cómo nosotros verlo nosotros hacia ellos? ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo reaccionar cuando nos lo platican, etcétera? Creo que ahorita acaban de mencionar algo muy importante. No podemos perseguir, satanizar toda esta situación, dadas las circunstancias de que son condiciones propias de la construcción de la identidad. ¿Sí? Quizá a lo mejor muy atípicas, ¿verdad? Muy atípicas porque no es algo que vemos cotidianamente, pero son formas contemporáneas de manifestaciones, de búsquedas, de iguales, somos seres gregarios, el ser humano, nos buscamos agremiarnos, necesitamos membresía, necesitamos pertenencia. Entonces, espero no ser tan atrevida, pero ¿qué tan diferente sería ponerme una playera de los Tigres o de los Rayados y estar gritando en un estadio manifestaciones extrañas? O no sé, ¿verdad? Sí. O hace unos años veíamos a los chicos que se vestían todos de negro con una... algo en la cara, los emos, ¿verdad? Así es. O los punk y eran señalados, ¿no? Eran muy señalados. Entonces, aquí pensemos en la diferencia y en un fenómeno que está en un entorno. El ser humano no es somos generación espontánea. O sea, no salimos como los gremlins que vientas agua y salen. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. Claro. Que se multiplicaban. El ser humano surge de un contexto. Entonces aquí tendríamos que pensar, y es algo que he estado reflexionando en estos días, qué está pasando en este contexto social para que tengamos estas manifestaciones en este momento. Entonces, ¿cuál sería la actitud de nosotros frente a esto? Yo creo que la tolerancia a la diferencia es una respuesta pertinente. Ir aprendiendo a cómo relacionarnos con eso, ser tolerantes y no criticar o ridiculizar o tachar de algo. Es que tenemos que reflexionar por qué ahorita esto es necesario. Se hace viral todo esto en las redes sociales, pero también vemos contextos muy específicos. Las situaciones sociales en estos espacios donde aparece este fenómeno, hay condiciones socioeconómicas, sociopolíticas que habría que atender. ¿Por qué los muchachos en este momento requieren estas formas de manifestación? ¿Qué alternativas les estamos dando para agremiarse de otra forma? O sea, es una pregunta y lo hablábamos hace un momento sobre la intervención comunitaria, o sea, ¿qué estamos haciendo socialmente como para estas manifestaciones? Si le estoy entendiendo bien, más allá de decir, oye, qué locura, están chiflados o necesitan atención psicológica urgente, es, a ver, ¿cómo entender nosotros el mensaje y tratar de actuar en consecuencia? O sea, ¿qué se necesita hacer? Y
intentando no ser tan extensiva en esto, pero tomo algo que dijo la compañera con respecto, no es una psicopatología presente o no podemos determinarlo así, porque son personas, son sujetos que están todavía en el orden social, en un registro simbólico similar a todos, o sea, hablan con nosotros, se visten, no se comportan como animales, o sea, están en un orden social y eso es algo que tendríamos que apuntar, o sea, ellos se siguen comportando como seres humanos, pero en ciertos momentos se escapan de esta realidad, no sé por qué, porque no he entrevistado a alguien, me gustaría entrevistar para saber sus orígenes o sus razones, pero se siguen en el orden social. Claro. María del Carmen, a lo largo del tiempo, pues yo he visto, por ejemplo, los movimientos, aquellos del 68, vinieron a cambiar la forma de ver, la forma de tener relaciones, la forma de pensar, el ser disruptivo, cambiar la sociedad y demás. Luego vinieron otros movimientos sociales ligados a la música, a los artistas, tal vez. En lugar de creer o asociarte con un animal, te asocias con un artista o con un actor, había alguien a quien seguir. Hoy día esto entonces podría ser un fenómeno así, que va de paso. He estado escuchando aquí a colegas y creo que tenemos que tener una apertura y una visión horizontal de todo este proceso dinámico de la sociedad. Sí. Es cierto. En los 68, aquí nos tocó vivir todo ese movimiento, la identidad que se iba dando y son las tendencias, ¿no? Creo que empieza desde antes. Si vemos, no había redes sociales. Vamos pues desde James Dean, Elvis Presley, los Beatles, la tendencia a ser imitadores y expresar la inconformidad o los temores que se iban acumulando. Entonces, este es un proceso que tenemos que observar antropológica, socialmente, filosóficamente, y también ver ese comportamiento social que va a tener una temporalidad, es probable, ¿verdad? Porque un grupo de estudio tiene que verse en un tiempo y en un espacio, y se tiene que ver cómo se vive. Por ejemplo, los 68, el movimiento no nada más fue en México, fue también en Europa, fue en Sudamérica, y no había redes sociales. No. ¿Verdad? Nace hoy, incluso en Francia, en la Sorbona, en una universidad lejanísimo de aquí, sí, y termina con algo mundial. Entonces, son tendencias que se dan a la antropología social, ¿sí? Este factor de los Therians nos llama la atención por las redes sociales. Pero yo también estaba pensando, ¿cuánto tiempo más pueden estar? ¿Cómo va a transformarse el cuerpo y qué daños morfológicamente va a tener? ¿Qué cambios? Si el ser humano nació para estar erguido, moverse, y entonces, ¿qué cambios, qué daños va a suceder también en la morfología de las personas? ¿Cuánto el tiempo va a ser la durabilidad? Ese discurso que se tiene en esa comunicación no verbal, ¿cuánto va a afectar? ¿Y cómo va a suceder? Esta tendencia va a tener una temporalidad. Y no es que juzguemos o que hablemos de una psicopatología, porque para hablar de psicopatologías tardan muchos años en poder tener un criterio profesional. Entonces hablemos de una tendencia que trae un discurso no verbal y una tendencia que ahorita no podemos apostar cuánto tiempo va a ser. Pero lo que sí podemos ver también es los daños que va a haber en el esquema corporal. Bien. ¿Cómo actuar de manera responsable y a lo mejor incluso capitalizarlo de una manera positiva para una construcción o entendimiento mayor como sociedad? Los medios de comunicación, los catedráticos, los organismos, Martín, ¿hay alguna forma de decir, oye, esto está pasando, pues me acerco de esta manera? Platicando también aquí con los colegas, me parece que no podemos ahorita diagnosticar. No podríamos tener un punto de referencia para decir que este es un problema de salud mental, social, etcétera. No podríamos, porque cada caso tendríamos que verlo, habría que tener algún paciente. Yo no he sabido de colegas que han atendido este tipo de situaciones en consulta. Me parece a mí que esto marca, y lo comentaba hace un momento, de una pandemia, una pospandemia. Tenemos jóvenes que no socializaron, tenemos jóvenes que no pudieron comunicarse como normalmente lo hacían. Después de la pandemia fue difícil para ellos, y a mí me parece que este es un efecto
que viene a transformar todo esto de lo que no pudieron vivir, porque fueron años en los que tuvieron que utilizar los dispositivos, ahora se miden con lights, ahora se miden por todas las plataformas, su vestimenta para poder ser aceptados, como lo comentábamos, esa identidad de búsqueda, ¿no? Tenemos, si bien es cierto, no podríamos maximizar esto como una problemática, como unas patologías. A mí me parece que si ya tenemos algunos casos en familia, podría ser una alerta. Podría ser una alerta en el que no sé si ya en ese momento el padre de familia o el tutor tengan que decir algo está pasando con mi hijo en cuanto a esto, a mi hija, y yo creo que sí requiero de los profesionales en salud mental. Creo que podría ser una alerta, pero tampoco me atrevo a dar un diagnóstico. Sí. Antes de ir a la pausa, José, el tema de la narrativa, yo lo decía a los compañeros cuando íbamos a abordar el tema informativamente, porque en redes de pronto hay de todo, pero nosotros tenemos una responsabilidad, no equivocarnos en la terminología. ¿Cuál sería, antes de ir a la pausa, si me permite, la mejor manera? ¿Es una comunidad? ¿Es un grupo? ¿Cómo podemos identificarlo o narrarlo de buena manera? Sí, bueno, me parece primero que una expresión que he escuchado incluso es como un fenómeno, ¿no? Y es interesante porque fenómeno significa lo que aparece, lo que se me aparece, está presente frente a mí. Y entonces ese fenómeno que se nos presenta, que por supuesto creo que es lo que nos está sucediendo, nos interroga, más allá de nosotros decir qué es lo que sucede, nosotros dar una explicación, porque parecería que, digamos, esta sería la tentación, ¿no? El hecho de llegar y decir, claro, yo te puedo decir qué es internamente la situación por la cual estás viviendo o incluso cómo podría aparentemente solucionarse y entonces yo vuelvo a este tema de decir solución, es porque estamos asumiendo problemática. Es un problema. ¿No? Y es problemático para quién, porque ahorita justamente lo que estoy escuchando es que no hemos visto, al menos quienes estamos aquí, pacientes o padres de familia que acudan a consulta, entonces quizá realmente se es bastante funcional, ¿no? Se es parte de la comunidad, no de esa comunidad, de la comunidad, del grupo, de nosotros. Quizá en algún momento pues se pueden tener expresiones de distinta índole, pero no nos, digamos, aterra o no nos llama tanto la atención otro tipo de conductas que están normalizadas, ¿no? Y entonces yo no recuerdo, ahorita mencionaba, perdóname, lo de los Pokémon, pues nadie vio peligroso que alguien anduviera buscando Pokémon en la calle, salvo caerte en una alcantarilla. ¿Están de acuerdo que también está como extraño, no? Sí, o sea... pero nadie, a lo mejor nos parece muy peculiar por eso, o fuera de lo que llaman común o normal, pero pues es hasta una diversión. Pudiera ser esto que estamos platicando una diversión con todo lo que pueda representar de pronto de riesgo, o cómo sería lo de los Terian. Pues no sé si llamarlo diversión en un sentido, porque lo entendemos como alegre, como una expresión de juego, pero quizás sí en este sentido de poder ser distinto en cierto momento, porque tampoco es que se viva todo el tiempo de esa manera, ¿no? Y entonces esos periodos en los que se nos permite expresarnos de una manera distinta. Muy bien. Bueno, pues vamos a regresar para platicar de otros temas. Esto obviamente ahí queda y es todavía, como bien lo dicen ustedes, tal vez no dijeron la palabra prematuro, pero tomarlo como un trastorno o algo así, pues sería irresponsable también como comunicadores decir eso. Entonces, es un fenómeno, entendiéndolo bien, es algo que estamos apenas conociendo. Regresamos para hablar de otros temas que tienen obviamente relación directa con nuestro entorno en cuanto a la salud mental. Regresamos. Platicábamos en el corte comercial algo que para mí ha sido tal vez poco atendido o al menos no se ha permeado entre la gente. ¿Qué hacer? Porque estamos en medio de situaciones que pueden de pronto ser críticas, que pueden cobrar vidas o pueden darse situaciones en las que alguien entre en un momento de crisis y los que estamos alrededor no sabemos ni los protocolos, ni lo que sí, ni lo que pudiéramos hacer o intervenir o no. Se han dado situaciones en el metro, se han dado situaciones en avenidas como Leones, se han dado en otras situaciones e incluso en una tienda, en una avenida, nos topamos con personas que bien pudiéramos pensar que nos van a hacer daño y no necesariamente es así, o podemos evitar que pase algo. Entonces, yo les quisiera preguntar, si me permite, no sé quién quisiera comenzar, nosotros como sociedad, ante un ambiente de mucho estrés, de pronto no nos podemos
tal vez detener a hacer algo, pero a veces sí, o al menos cuidarnos. ¿Qué hacer con este entorno en donde se dan situaciones como estas? No sé quién pudiera comenzar. Bueno, Adelante. Sí. sí. Adelante. Nosotros trabajamos la psicoeducación de la salud mental con las familias de usuarios de nuestro programa, que es para problemas diagnósticos crónicos en salud mental como esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad, depresión, TLP. Entonces, trabajar, educar a las autoridades y también tener alianzas importantes. Tenemos un aliado muy importante que es la Procuradora de la Discapacidad, Sí. donde damos llamadas a hoy está pasando esto, hay una persona deambulando en estas condiciones, necesitamos apoyo. Pero para salud mental hay un presupuesto mínimo a nivel federal, es el 2%, y la mayor parte de ese presupuesto se queda en la Ciudad de México. Salud mental es aún en este año, en esta época, es un tabú. Se piensa que no hay que invertir en salud mental en personas que no van a retribuir. Con todo y la pospandemia, o sea, Así es. Entonces, tenemos nosotros experiencias muy fuertes desde la parte de la salud mental de una persona, una rusa, que andaba deambulando por las calles. Algo le evoca la casa donde nosotros estamos, una casa antigua, y llegaba a reclamarnos la propiedad. Ella llegó aquí a dar clases de patinaje sobre hielo, se dispara una esquizofrenia, muere la mamá que la cuidaba, el marido la abandona y queda en la calle. Esa mujer de repente avienta gente a la calle, a nosotros nos hizo muchos daños, prendió una fogata en la parte exterior. ¿Y qué hacer con ellos? No tiene un familiar responsable que pueda dar la información necesaria para tener un tratamiento. Y hay protocolos establecidos que debe haber un familiar responsable, incluso para el internamiento. No se puede asilar. Hay convenciones internacionales que hablan de no asilar a estos pacientes, pero se requiere de un familiar o un responsable de ellos. Martín, pero luego hablamos de protocolos. Sí. Y lo que nos ha tocado vivir, por ejemplo, en las colonias, muchas veces las personas dicen, oye, anda una persona aquí que tiene un problema, lo dicen de otra manera, pero bueno, que tiene un problema y se tira en el suelo, camina desnudo, tira cosas, le hablo a la policía, viene, se lo lleva, o de plano dice, es que no me lo puedo llevar, tiene un hermano, vive con él, y lo ves, después se lo llevan un tiempo, tal vez lo internan, regresa y sigue la situación. ¿Verdaderamente hay protocolos? ¿La ley incluso contempla algo? ¿Hay una obligación de alguien? La educación en este caso, vamos a hablar de la educación hacia los policías. Ajá. Sí hay un protocolo para la detención de personas con alguna discapacidad mental, problemas de salud mental. En este caso podríamos decir, vamos al ejemplo de la Avenida Leones, en donde el policía corre a unos metros atrás, pero nunca puede tocarla por situaciones también de derechos humanos, porque es una dama, pero al final de cuentas no sabes cómo va a actuar la otra persona, porque un esquizofrénico puede aumentar 10 veces más su fuerza y puede matar al policía. Y ha sucedido en algunos casos. Entonces, la intervención, la capacitación y el desarrollo continuo de las policías en materia de salud mental va aumentando, porque tal pareciera que nuestra ciudad de Monterrey va a tener ya un problema en los últimos 10 años, y se llama salud mental. Entonces sí tenemos que subrayar ese punto, como lo comentaba, y no hablemos del presupuesto, hablemos de una problemática social que no es posible que en plena mediodía en la tarde puedas interactuar en un pleito de dos mujeres por una avenida porque alguien les cerró el paso. Y este es un ejemplo clásico que estamos viendo, pero más a menudo. Y estamos viendo otro tipo de situaciones, del autismo. Hay más autistas en los niños, en los planteles escolares, por cada 37 alumnos hay 2 autistas. Entonces, ¿cuál es el protocolo del maestro, del educador o del policía, en ese sentido, del servidor público, vamos a ponerlo, para actuar ante una situación de este tipo? No lo veíamos antes. Entonces, en este sentido, sí hay protocolos y deben establecerse más, y esto le compete ¿a quién? A los municipios, a las academias, a las universidades de las policías, para empezar a tropicalizar este tema que más común se da. Error garrafal, permíteme, Víctor, que lo estoy viendo en las policías,
que precisamente detienen a una persona con problemas de salud mental, voy a decir un municipio, y para no meterse en problemas va y lo tira a otro municipio. Ya. Es cierto. Y el otro municipio, eso es- el otro policía del otro municipio, y resulta que desde Cadereyta o desde un municipio de Juárez amanece esta persona en el municipio de Santa Catarina. No, Y es la misma persona. peor. No sé si ustedes Sí. tengan una Peor aún. vivencia como esta. Entonces tenemos una problemática. Cuidado. Angélica, en las universidades, ya les mencionaba Martín, ¿se está avanzando en ello? ¿Qué se puede hacer? Porque ustedes tienen contacto con los jóvenes, Sí, con los sí. estudiantes, los mismos maestros tienen el contacto. Vemos que en las primarias y en las secundarias, perdónenme antes de la respuesta, que hay una desatención, una irresponsabilidad. Yo lo digo desde acá, yo no soy especialista, pero lo vivimos a cada rato que ponemos videos de violencia en las escuelas. Y nos damos cuenta de la misma situación. Faltan psicólogos en las primarias, en las secundarias, o hay uno solo y atender todas las cosas y no tiene la visión completa. No hay un seguimiento de la violencia en las escuelas. Eso en la educación básica y pública, desafortunadamente, y lo digo con toda claridad. En las universidades, ¿qué se está haciendo? Yo creo bueno, el tránsito en algunas universidades en las que he estado, Sí. tenemos programas de intervención comunitaria, pero hay que ser realistas, ¿sí? Lo comentábamos hace un momento. Nos hemos centrado en la academia a formar psicólogos para trabajar dentro de los consultorios, hacer psicopatología, hacer intervención clínica, pero en la mayoría de los programas académicos, porque también me toca revisar programas, hay solamente, no sé, tres materias a lo largo de toda una carrera de 5 años de comunidad, o sea, de trabajo comunitario. ¿Sí? O sea, son 2, 3 materias. Esto ¿en qué ayuda? Es decir, en acercarte a la gente y conocer la sociedad o cómo no, en esas materias? la intervención comunitaria Sí. pareciese que es la parte más fácil del trabajo de la psicología, como que ir a dar un taller, pero es una de las partes más complicadas y porque requiere una investigación previa. O sea, no podemos ir a hacer una intervención en la comunidad sin conocer a la comunidad y las problemáticas específicas para hacer un proyecto a la medida que requiera una respuesta para una solución a un problema. ¿Sí? De lo que hablábamos ahorita, un problema requiere una solución. Entonces, el trabajo en la comunidad requiere que sean los niveles más avanzados de la carrera para que haya una integración de conocimientos. Los profesores en las universidades intentamos hacer esto, lo hacemos, pero quedamos cortos para las demandas, ¿sí? O sea, sí podemos ir a una primaria. Sí. Ok, vamos a una primaria, el equipo atiende un grupo, 2 grupos, de una primaria de ¿qué? ¿Cuántos salones que hay? Sí. ¿Sí? Entonces, ya atendimos una primaria y nos queda a lo mejor la secundaria de al lado, el preescolar, el asilo, y creo que aquí, si bien el Estado dedica muy poco al tema de salud mental, esto va a verse alrededor de las políticas públicas. ¿Sí? O sea, de cómo generamos políticas públicas para poder dar respuesta a esto. Las organizaciones no gubernamentales ocupan un lugar muy importante en toda esta cadena de suministros para la sociedad, donde se otorgan proyectos, ¿verdad? Pero los proyectos necesitan mano de obra, y ahí es donde entran todos los practicantes de las universidades, que son bastante ayuda, pero aún así es insuficiente. La sensibilización a los protocolos, a las formas de intervenir en las comunidades, a la sociedad, la sensibilización va a cargo de proyectos de intervención comunitaria. O sea, esto que hacemos. En este momento yo ahorita, siendo profesora de una materia de intervención comunitaria, tengo 4 proyectos. 4 proyectos nada más. El semestre pasado hicimos 9, pero pues son poquitos para la cantidad de personas Nos que hay. está rebasando. Sí, claro, y la autónoma tiene lo suyo, el TEC tiene lo suyo. Hay muchas universidades que tienen la carrera de psicología y todos llevan intervención comunitaria. Cada quien hace lo conducente, pero aún así estamos cortos para las demandas que existen. Sí, pues ahí está, señores, políticas públicas, acercarse a los que saben, escuchar, tomar conciencia. Yo digo lo de las escuelas públicas porque pues, hay una Secretaría de Educación, bueno, estatal, y hay una federal, y hay recursos.
y si no hay que pedir más para este asunto, más que para libros y para otras cosas, esto es muy importante para la formación, por supuesto, y formación de todo, de identidad, no solamente de conocimientos. Elsa, de acuerdo con la experiencia y el trabajo como psicoterapeuta, ¿están acercándose con más confianza o se está haciendo más, se está atendiendo más a tiempo la gente, asiste a terapia más rápido? ¿Cómo se da esta aproximación, a diferencia tal vez de antes? ¿Cómo es hoy? Lo comentábamos ahorita fuera del programa, de la experiencia que, bueno, hablo de mí, yo creo que los compañeros no me dejarán mentir, ha crecido muchísimo la atención en consulta. Cada vez se acercan más jóvenes, hombres, mujeres, niños. Obviamente los niños son llevados, pero sí. Adultos mayores incluso, cosa que antes de verdad no se veían y cada vez vienen más a consulta. Los jóvenes, es impresionante cómo ha crecido la atención clínica. Sí, o sea, hay más, se ha normalizado más ir al psicólogo, sigue habiendo temas de tabús, pero cada vez son menores. ¿Cuáles, sin tal vez dar más detalles, pero cuáles son los motivos o las situaciones que los acercan más? Muchísimo tema de ansiedad, ¿sí? El estrés crónico que traen y las consecuencias que conlleva el estrés crónico a nivel cuerpo. Los síntomas que pueden presentar, o sea, que van al médico por una afección cardíaca, que piensan que se están infartando y el doctor, el cardiólogo les dice, no tienes nada, o sea, ya te hicimos exámenes de todo. Y es muy común, cada vez más en jóvenes, que presentan temas de salud, dermatitis, problemas de asma, enfermedades recurrentes, cáncer, o sea, muchas cosas, ¿no? en adultos. Entonces, sí creo yo que si nosotros hacemos más programas como este, donde nosotros invitemos a la gente a que pueda acudir a una atención psicológica y no esperarse a que están ya, que no pueden dormir, no pueden comer, no pueden ser funcionales o están muy cansados, muy estresados. Si pudiéramos guiar un poco a aquellos que ven que un amigo, un hermano, una pareja, un hijo, pudiera necesitar esto, ¿cómo decírselo? ¿Cómo poder acercarse y decirle, oye, yo te acompaño? ¿O qué podemos hacer? Se ve muy seguido eso también. Sí. Incluso el día de ayer atendí un caso donde va acompañado por un amigo de trabajo. Vio mal a su compañera, lo vio mal, dijo, yo te ayudo, no tengo dinero, yo te la pago. Incluso yo te la pago, yo te apoyo. Entonces, el contar con redes de apoyo, si estás viendo que tu familiar o tu amigo o tu amiga está requiriendo de apoyo, no solamente es darle la palmadita de todo está bien, no pasa nada, échale ganas, el típico échale ganas, no basta con echarle ganas, basta con ir a trabajar y poder hablar de lo que te está sucediendo o lo que te sucedió y no lo pudiste procesar o poner en palabras. Entonces, ofrecer estos espacios y ofrecer el espacio terapéutico pues está genial. Ahorita me gustaría comentar algo que comentó aquí el compañero en torno a las capacitaciones y los protocolos, por ejemplo, el personal de seguridad pública. Sí creo yo que es necesario hacer más capacitaciones, más sensibilizaciones, sobre todo al personal, que a veces el manejo, aunque tengan la capacitación, el manejo no es el adecuado, el manejo que hacen. Y también me gustaría hacer hincapié en que es tan necesario que el personal policíaco, por ejemplo, o cualquier persona que preste un servicio a la comunidad tengan también procesos, terapia, que vayan a terapia, que les faciliten la terapia. Yo he atendido personal de seguridad pública, incluso altos rangos, y van con toda la vergüenza del mundo y por favor no diga nada y no hay cámaras, porque entonces si se enteran que yo estoy viniendo aquí con usted, pues me van a correr, se van a burlar de mí los compañeros. Y traen muchos temas donde ellos están siendo expuestos diariamente a temas de salud, de violencia, donde ellos están en riesgo constante, están siempre cuidando, están hiperalertas, están igual con estrés crónico y no tienen con quién verbalizar eso y no digamos las historias que traen. Sí. No digamos las historias que traen. Entonces, el poder favorecer que haya más programas de atención, por ejemplo, en el caso de policías o, por ejemplo, personal de MPs, todo eso, para sensibilizar y que ofrezcan una mejor atención, mejor. Sí, perdón. Yo creo que esto que acaban de comentar, es todos los cuidadores, o sea, con enfermos mentales, en el área médica, en el área de seguridad, todos los que trabajan con personas requieren atención. Sí, porque estamos expuestos al trauma vicario, o sea, estamos expuestos
a las narrativas del dolor, a las narrativas del sufrimiento. Y hay un efecto que puede estarse dando. Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos enfermamos, sí. Nosotros andamos cansados. O sea, todos los que trabajamos en el contacto. Hay una vulnerabilidad a final de cuentas. Sí, claro. Sí, sí. Y más los que, yo creo que los de primera fila, de seguridad pública, sí. Médicos, paramédicos, todos los que están al frente en situaciones muy traumáticas, son los que requieren mayor atención y son los que menos tienen. Muy bien. Sí, perdón, maestro. Sí, lo que pasa es que me gustaría retomar algo que es cierto, que se ha escuchado mucho cuando las personas acuden incluso a urgencias de su clínica, de estos hospitales, y en ocasiones después de la revisión médica, algo que les dicen es que tú no tienes nada. Y a mí me llama la atención, o sea, vaya, físicamente, sí. Dicen, pues es que no te puedo medicar porque realmente lo que tú tienes es, dicen, no tienes nada. Entonces ve con el psicólogo, como si los psicólogos trabajáramos con nada. Entonces, eso es claro, exacto. O sea, lo que yo quiero señalar es, no, lo que pasa es que más bien sí reconocer que hay un padecimiento en el sentido, sí, claro, reconocer, sí. Porque también pareciera que se minusvalora, ¿no? El sufrimiento del otro. Es decir, pues es que no me quites tiempo de lo que sí. de otras personas que yo entiendo también. No te veo nada, vete, tómate unas vacaciones y ya. No, o los medican. Hay va el antidepresivo, hay va el ansiolítico y ve a terapia. O sea, espérate, sí. No lo mediques. A mí me gustaría abordar, ahorita que estoy escuchando esto, tenemos que tomar en cuenta varios factores que son de sociología y antropología social. Sí. La explosión demográfica, sí. Sí. El grado de educación que se tiene, el concepto de salud, no hay salud integral. También falta educación en otros especialistas. Y también creo que hay que considerar una parte importante de las alteraciones e inflamación que sucede en el cerebro, que nosotros como psicólogos podemos atender y abordar una parte, pero requerimos también, y no nada más el medicamento por el medicamento, requerimos gente que maneja perfectamente la medicación, porque si hay alteraciones del sistema nervioso, de los sistemas de la adrenalina, de la dopamina, no se puede trabajar cognitivamente ni tienen capacidad de análisis las personas para poder entender su diagnóstico y sus sensaciones y qué está sucediendo. Entonces, esto es multifactorial y tenemos que ser muy cuidadosos. Y una observación muy importante es, sí hay que capacitar, pero también hay que capacitar a los psicólogos, la gente, prestadores de servicio social que nosotros tenemos, se sugiere, ve a psicoterapia. Ve a psicoterapia porque es muy importante que resuelvas todo lo que tú traes y porque tú no puedes ser el curador, sino tienes que aprender a escuchar y hacer señalamientos, ¿sí? Bien. Entonces, creo que nos falta educación desde la formación. Sí. Eso es muy importante resaltar. Entendiendo que esto necesita cada vez mejores atenciones. Sí, Martín. Víctor, yo nada más quiero cerrar el tema de la parte de lo social, la psicología social aplicada ya en comunidad, creo que es donde nos va a llevar como psicólogos. Déjame decirte un ejemplo. Lo platicábamos antes de. Tenemos los violentadores en los hogares. Sí. Buscamos siempre a la víctima para protegerla, a la víctima del delito. En este caso la mujer, muchas veces de ellas, el 80%. Pero el victimario sigue suelto. Entonces son muy pocos los programas que hay, al menos en el área metropolitana, que van encaminados a dar un seguimiento a ese cambio del violentador, el que violenta dentro de los hogares. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar como organizaciones privadas, asociaciones civiles, de empresarios, comunidad, etcétera, ir hacia afuera. Ya no mandarlos, como comentamos, ya no es estar en el consultorio, tenemos que empezar a trabajar hacia lo social y cuidar a los que nos cuidan. Hay que cuidar al policía. Exacto. Desde la parte psicológica hay que cuidar al policía porque al final es el que nos cuida. Hay más de 14,000. Por supuesto. Elsa. Sí, más capacitación en, por ejemplo, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, como curso así necesario para todo el personal de salud, que lo toman pequeños grupos.
muy pequeños grupos realmente. Se debería de hacer incluso en todos lados, en las escuelas. En las empresas. En las empresas, en las escuelas, Sí. o sea, todo mundo deberíamos de poder dar una atención primaria en una intervención como un primer auxilio psicológico. Hay que hablar mucho de esto. Sí. Ha cambiado mucho la sociedad, los jóvenes, la expectativa de lo que quieres en la vida. Eso ya no es igual que antes. Sí. Ajá. Sí. Y otro curso así súper necesario, trauma. Intervención, pero es trauma, manejo de trauma. O sea, porque si no entendemos el trauma, no vamos a entender lo que le está pasando al otro. Ha habido ocasiones en que a mí me tocó ver personal, por ejemplo, vamos a decir por alguna denuncia o algo. No, es que no es víctima porque lo está contando como nada. Sí. Lo está contando como nada, no tiene emoción, entonces su dicho no es confiable. Se desacredita su dicho. Oye, si no sabes de trauma, la persona puede estar en crisis, puede estar desconectada precisamente porque el impacto emocional fue muy fuerte y es un mecanismo de defensa. Nosotros hemos tenido personas, perdón que lo recuerde, pero que les estás preguntando qué ocurrió y acaba de perder un hermano, un accidente, y te lo está platicando. Claro. Pero hay algo ahí que es una protección o algo así. Claro, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo. Pero si la gente no sabe eso, va a decir, no es cierto, está mintiendo. Ah, bueno, y obviamente sí, la situación, vamos a decir, un abuso sexual es algo muy fuerte, pues no Debe esperemos traer todo que va a por estar, dentro, claro, no o lo sea, está exponiendo. claro, o sea, hay momentos, la persona puede estar con ese mecanismo de defensa hasta acá y no lo va a saber como que tiene un daño o como que sí le pasó. Bien. Entonces, esos dos para mí serían muy necesarios. Trauma y primeros auxilios psicológicos. A mí me gustaría Sí. hacer hincapié en algo. Existe una norma laboral que es la 035. Ah, sí. ¿Cuántas empresas realmente la están llevando? ¿De qué habla esa norma? De la protección del burnout de los trabajadores. El burnout. Sí. Entonces, Se habla poco de eso, ¿eh? Sí, o sea, casi no se toca y qué bien que mencionas esto de los cursos, porque yo creo que serán unos 6, 7 años que la Secretaría de Educación y CIFRUS recomiendan que en los programas de psicología esté la materia de primeros auxilios, de intervención en crisis. Entonces, ya dentro de la evaluación de los programas, para que se acredite un programa de psicología, debe de tener la materia de intervención en crisis. Pero aún así, o sea, yo no llevé esa materia. Creo que ninguno de nosotros en la carrera de psicología lleva una materia de intervención en crisis. No. Te tienes que especializar. Pero ahorita los alumnos de licenciatura la están llevando. Pero es una introducción a la intervención en crisis. Exacto. O sea, para poder hacer intervención en crisis tenemos que prepararnos realmente. Tener un expertise. No puedes hacer una intervención en crisis si no conoces la teoría bien, haces la clínica y está supervisado. Muy bien. Se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos a regresar prácticamente al término del programa para conclusiones. Siempre será un tema interminable, pero creo que aportamos el dedicarle un poco de tiempo y vamos a seguir. Hay que seguir en todos los espacios. Regresamos después de la pausa. Agradecemos el que siga con nosotros y vamos al cierre del programa. Les decía yo en el corte que desafortunadamente en todas las profesiones, en todos los ámbitos, hay gente que sí sabe, en la de nosotros incluso hay charlatanes o por decirlo de otra manera, gente bien intencionada pero sin la capacidad o la preparación. En esto de la salud mental no es la excepción. Vemos desde coach de vida hasta organizaciones, hasta negocios, gente que lucra con una problemática y esto es una irresponsabilidad. Me gustaría que por el contrario nuestros invitados dijeran en dónde recomiendan acercarse, puede ser incluso con ustedes mismos o en organizaciones. Y también un último punto para cerrar este programa, si vamos en orden, maestro, adelante. Sí, bueno, primero creo que sí habría que nombrarlos justamente como charlatanes, psicofarsantes. O sea, habría que hacer una denuncia pública, no en el sentido penal, en el sentido civil, sino al menos sí señalar que hay que tener mucho cuidado con personas que, digamos, ostentan, porque aparte se cuidan de no llamarse psicólogos, ¿no? Para no entrar en el tema de usurpación de profesión o algo similar que sí podría estar tipificado como un delito y con alguna sanción. Entonces, al momento de decir no es
terapia, ¿no? Más bien es una consultoría o es una atención, pero no se dice terapia, no se habla de pacientes, no se habla de psicología. Entonces sí, justamente en este tipo de orientaciones... Pasa mucho, maestro, con el tema de las adicciones. O sea, ahí está el máximo lucro, los anexos y todo eso que dicen que pueden, y las adicciones muchas veces son el detonante o el principio de un problema, ¿no? Claro, y entonces justamente ahí tendríamos nosotros que poner énfasis en que las personas cuando se acercan, bueno, por supuesto, si es en una institución, pues ya avala de antemano, digamos, justamente este criterio institucional, y que las personas que están ahí ya sean, incluso pueden ser practicantes, pero que están obviamente en su formación, llevando todo este tipo de materias que hemos hablado, e incluso también su supervisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también que cuando uno acuda a una consulta particular, pues sí estar atento de al menos solicitar, por ejemplo, la cédula profesional, que sea alguien que al menos tiene la licencia para ejercer, ¿no? Que esa es la licenciatura, ¿no? Sí. La licencia para ejercer la psicoterapia, o al menos que sea psicólogo, y preferentemente incluso pues con algún tipo de formación en el área en el que se está buscando la atención, ¿no? Porque justamente creo que también una problemática es que hay ocasiones en que son psicólogos, pero que han tenido una formación más, por ejemplo, del campo laboral, vamos a decir, que por supuesto es importantísimo, pero habría que tener cuidado de decir, bueno, en realidad estarían capacitados. Habría que ser honesto con uno mismo sobre qué tipo de pacientes o qué tipo de personas, qué tipo de situaciones somos capaces de afrontar y cuál es mejor canalizarlas, ¿no? Derivarlas incluso con psiquiatría, con neurología, o bien con otros especialistas también de la salud mental. Y si la gente sabe de este tipo de negocios que son ilícitos, pues denunciar, y que la Secretaría de Salud, que debe tener, entiendo yo, un registro de lugares de este tipo de situaciones, pues que no se haga la vista gorda y que atienda, que por cierto invitamos a la Secretaría de Salud, no pudieron estar presentes, pero aquí están los especialistas en este tema muy importante. ¿Concluyó, maestro? Sí, bueno, pues nada más pues invitar a las personas a esto de la sensibilización. No solamente es escolar, ¿no? Sino también es social, el reconocimiento del padecimiento de las personas, y que realmente justamente creo que a veces operamos más que sensibilizándonos, desensibilizándonos por la exposición tan constante que tenemos a situaciones de esta naturaleza, en donde vemos a alguien, como mencionabas, ¿no? Quizá en situación de calle, y entonces nos parece algo que en realidad ya simplemente volteamos, ya no nos interroga, ya no nos dice nada, ya simplemente es alguien más, ¿no? Cuando realmente sería algo que por el contrario debería de tocarnos, ¿no? A nosotros, a tocarnos, que nos haga sentir, que realmente podamos compadecer en el sentido más estricto de la palabra, que es padecer acompañado. Claro. Es decir, que nosotros realmente seamos compasivos en este sentido, ¿no? Que realmente podamos sentir algo por el otro. Sin duda. Gracias. Elsa, por favor. Hay tanto que decir. Mi mente estaba así ahorita. ¿Qué voy a decir? Con tanta cosa que se tiene que decir tan poco tiempo. Bueno, creo que nosotros todos tenemos una responsabilidad, los que nos dedicamos a temas de salud, de buscar siempre estar en constante capacitación, en terapia, obviamente, buscar siempre nutrirnos, ¿no? Mucha gente piensa, ya estudié la carrera de psicología, ya soy terapeuta, voy, pongo mi consultorio, y claro que no. Necesitas una formación, y una formación constante, y que te estés actualizando porque el mundo es cambiante. El pretender, ahorita lo platicamos, el pretender que el mundo va a permanecer igual, y querernos aferrar, y los psicólogos debemos ser los menos rígidos en ese sentido. Tenemos que adaptarnos a lo que se está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra sociedad, irnos adaptando y buscar nuevas herramientas, ¿no? No cerrarnos es que eso no pasaba antes. Pues no pasaba antes, pero está pasando ahora. Está pasando ahora, sí. Y hay que atenderlo y hay que hablar de ello. O sea, este tema, por ejemplo, viendo el tema inicial, justo creo yo que tiene que ver con esa necesidad de ser visto. El joven necesita ser visto. Y creo que ese es el punto principal de eso, ¿no? Que no se sienten vistos, no se sienten escuchados, no se sienten validados, no se sienten que pertenezcan. Entonces, esto es como un camino, digamos, fácil. Ahora, el tema que decíamos ahorita, por ejemplo, de los charlatanes y todas estas personas que ofrecen estas alternativas, ¿no? De salud mental. Bueno, la gente busca ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente busca algo rápido. Todo lo queremos rápido hoy en día. Rápido, que no te implique mayor esfuerzo, que no te quite más tiempo, que no te quite más dinero. Y no es la manera. O sea, los procesos terapéuticos en sí, pues, requieren tiempo, esfuerzo, sufrimiento, ¿por qué no? Sí. Y pues no es una cura mágica. La gente espera de que ¿cuándo se va a quitar esto? ¿Cuántas sesiones voy a ocupar? A ver, espera.
no funciona así. O sea, date el tiempo, porque corremos todo el tiempo en la vida y no nos damos el tiempo que es lo principal, que es atender nuestra salud mental. Muy bien. Elsa, muchas gracias. Angélica, por favor. Bueno, pues yo aquí en este grupo me siento muy responsable porque me toca la academia, ¿no? La parte de la formación con nuevos psicólogos, en lo cual ya he estado más de 25 años trabajando en el aula. Y uno de los compromisos que debemos de tener, al menos como sociedad universitaria, como comunidad universitaria, es preparar personas comprometidas con el bienestar, comprometidas con un ejercicio ético. Creo que eso es una parte muy importante y coincido contigo cuando dices de la buena intención. No basta. Yo les digo a los muchachos, con buenas intenciones, pues nuestros usuarios pueden ir con el señor de la esquina a platicar, pero acá no son buenas intenciones. Hay un ejercicio técnico metodológico que requiere un sustento teórico formal para poder hacer un ejercicio comprometido y respetuoso con el sufrimiento, porque trabajamos con personas que sufren. O sea, nosotros, el que llega al psicólogo no llega con un día amanece y dice, hoy voy a ir al psicólogo. No, hoy necesito ir al psicólogo. Entonces, requerimos un ejercicio muy formal y un compromiso por parte de las academias a formación, una formación respetuosa a las problemáticas que se van presentando, y también en ese sentido, pues la población, los usuarios, tienen el derecho de exigir que quien lo atiende tenga todas las credenciales para brindarle el servicio que necesita. Las normativas de Secretaría de Salud dicen que el psicólogo debe tener a la vista su título y cédula, ¿sí? O sea, no le tenemos que preguntar, tiene que estar a la vista. Es una obligación. Sí, es una obligación por parte de nosotros, ¿verdad? Sí. Digo, algunos tenemos problemas para poderlos colgar, pero yo me pongo en ese área, batallé para poderlos poner a la vista. Pero es muy importante. Sí, pero en mi caso, por el tema de que yo pensaba, bueno, todavía no sé lo suficiente, necesito aprender más y eso me lleva a la formación. Pero sí, tenemos que estar muy conscientes de que la formación apenas inicia en la formación, en la licenciatura. Salir a campo ya es... y continúa toda la vida profesional. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Angélica. María del Carmen, por favor. Bueno, yo quiero retomar algo. De buenas intenciones está lleno el infierno. Sí. ¿Esa frase es real? Qué fuerte. Sí. Las ofertas que hay en internet de entrenar y que dicen no necesitas ser psicólogo para ser terapeuta, es un fraude. Entonces, creo que es muy importante que creamos conciencia. Quien está en la academia, en la formación, es muy importante hacerles ver. Cuando llegan nuestros prestadores de servicios sociales, están comenzando a entender su carrera. Sí. Entonces, el estudio nunca se acaba. Mis colegas lo dirán, siempre tenemos que estar certificándonos, buscar el cómo lograr ver todos estos cambios que nos ofrece hoy por hoy, tanto en la formación como en lo que se está dando con las neurociencias también, y poder consolidar estas dos partes, lo psicodinámico, lo cognitivo-conductual, y ver que el ser humano no es biopsicosocial. ¿Sí? Y que también tenemos que entender que las personas que tienen un diagnóstico son similares a nosotros. Nosotros tenemos un eslogan que dice, por ellos, y ahora tenemos que decir, por ellas, son común a ti, o sea, son personas comunes. Lo único que sucede es que hay un diagnóstico en el cual tenemos un compromiso de incidir con él, con ella y con la familia. Intervenir, no nada más observar o no, tenemos juzgar. Que hacer una intervención. Muy bien, muchas gracias, María del Carmen. Martín, por favor. Creo aquí los colegas y yo hemos visto que lo más importante es ver el avance que tiene nuestra gente que estamos ayudando. Lo digo en el sentido de que hay padres, madres en este caso, que dicen, oye, yo veo a mi hijo que está yendo a la terapia, pero no está avanzando, o sea, no está dando esos cambios. Ajá. Y ahí es un momento de una autoevaluación como terapeuta y como profesional en la salud. Si ya ves que no está avanzando, tienes que designarlo, tienes que hacer otras recomendaciones. Es bien importante tener esa madurez profesional. Todo lo que hemos estado comentando, el título, ¿por qué? Porque no es posible estar atendiendo a una persona que no va avanzando. Uno de ellos me dice, creo que yo voy cambiando
ahorita, Martín, y en ese sentido me siento bien. Mi familia lo está notando y me dicen, oye, creo que te está funcionando el estar yendo con un profesional. Y ahí es donde tenemos que evaluar este concepto muy importante. Quiero cerrar en la primera parte de la plática, la seguridad, con estos personajes que si sigue escalando, probablemente podríamos tener alguna situación de seguridad en cuanto al bullying, en cuanto a la violencia psicológica hacia estos jóvenes que están buscando esa identidad, pero que no estamos acostumbrados, como lo hacemos en su momento, que eran odiados en algunas partes o eran golpeados en algunos momentos. Bueno, ojalá y no lleguemos a esos casos. Yo nada más como un riesgo social en cuanto a la seguridad lo veo por ahí en cuanto al primer tema de esto de los terians. Y a la discriminación. Y a la discriminación, porque los van a discriminar, los van a golpear o los van a sacar fuera de los planteles porque son personas diferentes que buscan una identidad. Por eso tenemos que verlo desde otra perspectiva nosotros. Bueno, pues como verá usted que nos ha seguido a lo largo de esta noche, es un tema interminable, hay mucho que hablar, mucho que aprender, todos los comunicadores, los papás, las mamás, los maestros, los mismos especialistas, irse actualizando ante las nuevas realidades. Son retos. El reto de esta sociedad es entender primero que la salud mental es tan importante como la salud de un brazo, de una pierna, de un órgano, como es el corazón, el hígado y demás. Estar así, sin ponerle la atención debida, incluso a las autoridades, nos puede llevar a una situación cada vez más complicada, porque no estamos preparados y tampoco se le está dando el presupuesto y las políticas públicas, todo lo que ya vimos. Muchísimas gracias de verdad a ustedes, gracias por su tiempo y gracias también a usted que nos siguió. Seguiremos hablando de esto en los siguientes espacios. Buenas noches.